¿Qué tal? ¿Cómo está el ánimo de hoy? Muy bien, muy bueno. Vamos entonces a darnos la bienvenida. A ver, levanten los brazos, vamos a la bienvenida. A ver, Charlie, Gloria. Hola a todos. Vamos, Milena, Hola. Luis Paul, prendan esas cámaras. Carlos, No. ¿qué te pasa? Épale, Luis Paul. Bueno, estamos muy contentos de estar por aquí hoy. Hoy vamos a hablar de la transición de supuestos de aprendizaje, desde el modelo industrial de educación al nuevo modelo, el modelo actual, digamos que nosotros promovemos, que es el modelo de aprendizaje acelerado. Y preguntaba aquí en la antesala de la reunión, le preguntaba que desde cuándo creen ustedes que ocurría esto de la educación industrial, y Lalo preguntaba que qué era eso de la educación industrial. Entonces vamos a ver, Charlie, a ver, ¿qué será eso de la educación industrial? Pues a mí me suena, ¿tendrá algo que ver con la revolución industrial? Está conectada con la revolución industrial. ¿Y dónde ocurre la revolución industrial? Las fábricas. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué parte del mundo? En las fábricas en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, exactamente. En Inglaterra. Inglaterra, que era en ese momento era el imperio más grande del mundo, donde no se ponía el sol y donde 1 de cada 3 ciudadanos del mundo era parte de ese kingdom, de ese reino. Empieza a desarrollar la industria y claro, ¿quiénes eran los que operaban las máquinas de la industria? ¿Quiénes eran, según ustedes, quiénes eran quienes operaban esas máquinas? Los obreros. Obreros. ¿Y esos obreros de dónde provenían? Del campo. Eran labriegos, eran principalmente labriegos. Como dice Carlos Rosales desde allá de Panamá. ¿Y qué hacían esos labriegos? ¿En qué se ocupaban ellos? Tenían una función específica para llegar a un todo, ¿no? O sea, uno cortaba, el otro cosía, el otro era industrializar el mecanismo que antes era elaborar una sola pieza y el tiempo que se tomara. Y fíjate, pero principalmente la gente que tenía una posición artesanal no entraba en la industria, porque eran los zapateros, los panaderos, eran los que tenían un oficio. Y ese oficio lo heredaban de una generación a otra. Y de ahí, tú sabes, el hijo del panadero era panadero, el hijo del carpintero era carpintero, y así se quedaban ahí. O sea que a esos no los fueron a buscar para llevarlos a la fábrica. Lo fueron, como bien dice Carlos Rosales, fueron a buscar a la gente del campo. ¿Qué hacían en el campo? Sembrar, recoger, cuidar animales. ¿Y qué tenía que ver eso con las máquinas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y entonces mira la cara que puso Carlos cuando le pongo a comparar al labriego con el operario. Y entonces dijeron, bueno, vamos a meterlo ahí a ver qué pasa. ¿Y qué pasó con las máquinas? Hubo que empezar a entrenarlo porque no tenían ni idea cómo operaban. ¿Qué pasó con las máquinas? ¿Qué pasó con las máquinas operadas por los labriegos? Probablemente no funcionaba. Se dañaba. Empezaron a hacer desastres con las máquinas. Entonces dijeron, no, aquí hay que hacer algo, hay que educar a esta gente. Y cuando lo fueron a educar, entonces dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde creen ustedes que surgió el modelo con el cual quisieron educar a la gente del campo para que trabajaran en la fábrica? Modelo militar. No, intenten otro camino. A ver, intenten otro camino. De la escuela. De la Scholé, de la escuela griega. O sea, buscaron el modelo clásico de educación y quisieron educar a esos campesinos en una escuela clásica. Y entonces empezaron a cultivarlos en las matemáticas y en las letras. ¿Y qué pasaba cuando a los
a ese personal obrero y a esa, digamos, a esas personas los educaban. ¿Qué pasaba? Al principio es muy difícil, por supuesto, porque Está bien, pero ya empezaron, ya se metieron. ¿Qué pasaba después de que empezaban a recibir cierta educación? Se iban de la fábrica. No, Pues empezaban a producir empezaban a, exacto, a trabajar. mecánicamente. Fíjate ¿Se que no fue estandarizaron? así. Se- Empezaron a decir, a mí no me explotas tú. Oh, A mí no me vas a poner a trabajar 16 horas. Yo soy un hombre pensante. Yo soy un hombre que sabe ya leer, escribir y ya empiezo a entender. A mí no me haces hacer cosas que no vayan conmigo. Al contrario, yo soy un hombre libre. Entonces dijeron, no, esto así no funciona. Tampoco. Tenemos que cambiar el modelo para que la gente empiece a hacer caso. A mí no me hace. Y cuando empiecen a hacer caso, empiezan a seguir un modelo, como dice Melissa, un modelo militar. Un horario, las filas, la distancia, todo el mundo calladito, sentadito como un ladrillito, no se muevan, no respiren, así era el propósito. Y los sentaban ahí, los disfrazaban de ladrillo durante 8 horas del día para que estudiaran. Y entonces ese modelo hacía que la gente reaccionara adversamente. Porque como venían de un modelo militar, los militares, cuando los presionan mucho, ¿qué pasa? Se rompen. ¿Qué pasa cuando el militar se molesta? Rebelan. Se revela. Y Claro. él, no, ¿qué es esto? Así no. Entonces dijeron, no, tenemos que traer un Sí. modelo compensatorio que haga que la gente haga caso y que esté sumiso. Entonces, ¿qué hicieron? Según ustedes, ¿qué hicieron? Estandarizaron la educación a todos Está los bien, niños. ya estaba estandarizada con los militares, pero ¿qué hicieron para que la gente hiciera caso y tú fueras sumiso? reglamentaron. El castigo, implementaron el castigo. ¿Quiénes son los que hacen caso y son sumisos? Claro. Los ignorantes. Los militares. No, la gente que no tiene Los educación. maridos. Los soldados. Los que siguen una religión rígida. Entonces mezclaron lo religioso con lo militar y ahí surgió el modelo industrial de educación. Y ese modelo industrial de educación tiene un supuesto principal. Tú eres un ignorante y yo te voy a entregar las cosas que tú vas a saber. No vas a querer venir aquí a decirme cuál es el libro que tú conseguiste. Vas a seguir este libro. No es que tú vas a hacer aquí uso de tu creatividad. Vas a hacer esto que está aquí. Estas son las instrucciones, a seguir instrucciones. Entonces, como diría el sabio, hicieron lo que se llama el síndrome del barco vacío. El síndrome del barco vacío, que es yo agarro a una persona y lo alimento con conocimiento, el conocimiento que yo necesito que él tenga, no más allá. Porque si le doy más allá, entonces se quiere ir a hacer otra cosa. Y yo necesito que él empiece a trabajar en la fábrica a los 13, 14 años y se quede ahí hasta que ya se reviente. Y ese modelo estuvo ahí sembrado desde el siglo XIX, desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta el siglo XXI. Todavía hoy, el modelo industrial está prevaleciendo en algunas partes del mundo. Entonces, por otro lado, yo le suministro información y conocimiento que sea útil para mi negocio, que sea útil para mi fábrica.
que sea útil para mi industria, no lo que es Necesidad. útil o necesario para él o para ella. Incluso hay un fenómeno interesantísimo que es la inclusión de la mujer en la De la industria. Ujú. La mujer llega a la industria por la guerra, Necesidad. porque antes no podían, estaba prohibido contratar mujeres. Así es. De hecho, las mujeres trabajaban ocultas hasta que llegó la guerra. Entonces trajeron contingentes de mujeres a trabajar en la fábrica. Y claro, como la mujer es mucho más eficiente, mucho más trabajadora, mucho más dedicada, ya después que tomaron una posición ahí en la fábrica, la eficacia con la cual realizaban su labor hizo que no la sacaran después. Ese proceso estandarizado, que es igual para todo el mundo, hizo que mucho talento se perdiera, porque además inventaron dos cosas. Primero, las pruebas de selección múltiple. Llegaban los grandes contingentes de personas de Europa a los Estados Unidos, que eran principalmente labriegos que habían huido de Europa. Y claro, tenían que decir, tú vas para tal lado, tú vas a tal otro, tú vas a, esto es lo que vas a hacer tú. Iban asignando a la gente. Ya antes habían llegado los chinos y los habían puesto a hacer dos cosas: minería y ferrocarriles. De ahí no salían. De hecho, estaban total y absolutamente segregados. No se podían mezclar, no se podían casar con gente que no fuera china. Y el proceso de segregación duró muchas décadas. Por otro lado, tenemos también aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo la segregación racial. Entonces, esa población no podía recibir educación. Entonces, ese enrarecido mundo hizo que el aprendizaje fuera algo serio y duro, que además se producía en un ambiente de alta competencia. Era el mundo de la guerra. De hecho, había que competir, había que producir más rápido que el enemigo. Había que producir barcos, cañones, tú sabes, todo el armamento, había que producirlo rápido. Antes que el enemigo estuviera dotado, tenían que estar dotados nuestras filas. Ustedes lo ven en la Alemania nazi, lo ven en Austria, se ve en todo ese conglomerado industrial que tenía Europa, Italia, y también en los Estados Unidos, un poco en Canadá. El ambiente de competencia que termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se mantiene todavía después con la Guerra Fría. Y encima los deportes contribuyeron a que esa competencia fuera todavía más radical. Y era un mundo de hombres. Entonces, la competencia era la forma de vida. Ese ambiente de competencia, además, hacía que la gente desarrollara ciertas habilidades. Si, por ejemplo, una familia tenía la desgracia de que uno de sus integrantes quería dedicarse a las artes, a la música, a la poesía, a la literatura, eso es una desgracia para la familia. Muchas familias tuvieron situaciones en las cuales los hijos fueron obligados a ir a un sistema de educación donde estudiaran lo que los padres querían, porque ni de casualidad iban a estudiar cosas para perder el tiempo como eran las artes. Y no te cuento del deporte. El deporte era algo
que simplemente pues se ejecutaba como parte de una diversión. Después empieza a cambiar Y eso. complementario. Por otro lado, salen las pruebas de coeficiente intelectual que también se hicieron en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas inventan esas pruebas de IQ con miras a separar a los contingentes de tropas, que eran simplemente carne de cañón para mandarlas para el frente, de aquellos que podían comandar fuerzas. Y entonces venían y hacían la prueba, el que sacaba alto coeficiente, que normalmente estaba indicado por la inteligencia verbal lingüística y por la inteligencia lógica matemática, el que sacaba el índice, entonces ese era privilegiado. Y el otro era un bruto. Si esa persona tenía, por ejemplo, el don del baile, del canto, de la música, de la pintura, Dios mío, eso no tenía nada que ver. Lo que hacían era desarrollar la habilidad lingüística y la habilidad lógico-matemática. Y lo que privilegiaba era el pensamiento racional y analítico. Aquellos que tenían una alta capacidad de raciocinio y una alta capacidad de análisis tenían el triunfo garantizado. ¿Qué empezó a pasar? Empezaron hechos revolucionarios en diversas partes del mundo. En España, en Italia, en Alemania, incluso en Rusia, en Bulgaria con Lozanov, aquí en América. Empezaron a salir que si Dewey, Freire, allá Montessori, entonces empezaron a salir lumbreras que empezaron a decir, ¡hey! Hay otra forma de educar. Lo que hay que hacer es desarrollar a la persona y liberar su potencial. Y todo el mundo tiene ese potencial. Imagínate esa declaración. ¿Cómo iba a tener potencial un negro, chico? Una mujer. ¿Cómo que potencial una mujer? La mujer tiene potencial para cocinar, para coser, para tener muchachos, para cuidar casa. Eso es lo que tenía potencial. Entonces empezaron a aparecer estas voces que decían, no, la mujer es maravillosa, no todos los seres humanos son iguales, no importa de qué raza, cualquiera tiene potencial para desarrollarse. Y empezaban a lograr que la persona desarrollara aquellas áreas del saber, aquellas habilidades, aquellas actitudes, aquellos valores que le resultaban beneficiosos a él o a ella. Y buscaban esos educadores que la gente descubriera cuál era su talento. Por cierto que este jueves tenemos una conferencia extraordinaria con Jessica Soule, que está aquí en el grupo, a la 1 de la tarde del Nueva York. Anoten ahí para que accedan, pueden acceder con el mismo vínculo con el cual entraron a esta sesión. A la 1 de la tarde del día jueves. En vez de seguir un proceso estandarizado, empezaron a proponer que se intensificara la educación con base en las necesidades particulares de la persona, con base en su estilo de aprendizaje, con base en su canal de comunicación privilegiado. Además, descubrieron algo interesantísimo, que el aprendizaje no tiene que ser
ni serio, ni duro, ni desarrollarse en un ambiente de competencia, sino que puede ser divertido y que se puede realizar mejor en un ambiente cooperativo. Eso es una ruptura de paradigma descomunal y es relativamente reciente. No es sino a finales del siglo XX que se empiezan a realizar actividades ya, digamos, en muchos países que van buscando eso del aprendizaje divertido. Estamos hablando del último cuarto de siglo. O sea, estamos hablando de 1975 aproximadamente, cuando empiezan a aparecer estas tendencias. Y ese desarrollo integral de la persona aparece por allá, por el finales de los 70, aparece la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner y empieza a decir, no, mira, hay 7 inteligencias. Y después, no, hay 8. Sí, No, tal hay cual. 9. No, hay 11. Y entonces, Dios mío, ahora ya no sabemos ni cuántas hay. Sí, tal cual. Pero lo interesante es que si tú buscas la lista de inteligencia múltiple, tú dices, ahí se la tengo yo. Yo he estado estudiando las últimas semanas, he estado estudiando la inteligencia de los riesgos. Búsquenla, inteligencia de los riesgos. Aquellas personas que tienen un intelecto particular para aprovechar las oportunidades riesgosas con éxito. Cualquiera que ha jugado póker conoce gente así. Entonces, cuando tú empiezas a combinar el pensamiento racional y analítico con el pensamiento intuitivo, surge una oportunidad maravillosa. Porque entonces hay personas cuya capacidad racional es baja. Tú les pones problemas de lógica matemática o de lógica analítica y ellos no se sienten cómodos, incluso hasta les molesta. Pero tienen algo interesantísimo. Tienen intuición. Entonces tú ves al que tiene intuición gobernando al que tiene capacidad de análisis. El próximo mes de junio se retira Jeff Bezos. Averigüen para que vean cómo fue que empezó el negocio de él. Todo el mundo le decía que eso era un fracaso, que eso no podía ser. Todo el mundo hablaba de la quiebra de Amazon. Bueno, yo sospecho que con 188,000 millones de dólares de fortuna personal puede decir que no fracasó como empresario, ¿no? No sé, sospecho. Pero lo interesante es que quienes trabajan con él dicen que el poder más grande que tiene Jeff Bezos es la intuición. Que él empezó con una venta de libros. Y fíjense en lo que se ha convertido. Ahora ya ni siquiera le preocupa el tema de Amazon, sino lo que quiere son las naves espaciales y la exploración del espacio. Seguramente está equivocado el negocio. Nosotros como facilitadores necesitamos revisarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque con excepción de Lalo, que está por ahí, que es el muchacho de la partida aquí, todos los demás venimos del mundo de la educación industrial. Todos por lo menos los que se ven aquí en pantalla. Cualquiera que tiene más de 30 años proviene del modelo industrial de educación. Y Lalo, que no me deje mentir, que él tuvo sus momenticos dentro del sistema educativo donde el modelo industrial también le pegó.
Todavía. Y todavía. Y a nosotros, a muchos de nosotros que hemos trabajado en la docencia, nos ha tocado que nos descalifiquen. Porque lo que nosotros estamos haciendo es hocus pocus. A mí me han llegado a decir poco serio. Y yo de verdad me alegro, porque a mí no me interesa ser serio. A mí me interesa que la gente aprenda conmigo, junto a mí. Y a mí me tocó moverme, que yo nací en 1952. Por lo tanto, nací inmerso en el esquema industrial de educación. Y me tocó ser víctima del mismo. Y una de las cosas que yo admiro al ver esta playa de facilitadores y facilitadoras en esta sala, y de saber que están algunos conectados por vía del Facebook, es darme cuenta que nosotros sobrevivimos al modelo y que hoy promulgamos un nuevo esquema de aprendizaje. Abro opción para un par de preguntas. Más que una pregunta, es un comentario reforzando esto que vienes diciendo, de que cuando empieza a surgir esto de Howard Gardner de la inteligencia múltiple, entonces empieza a tumbar esas barreras de llamar a alguien bruto, sencillamente, y empezarte a pensar, este es bueno para esto, es bueno para esto, tiene un potencial en esto, y empezaron a surgir la posibilidad de desarrollar la potencialidad de cada quien en el área donde era más fuerte, como el ejemplo que pone del rey del Amazon en la intuición. Definitivamente eso abrió un camino muy grande, muy grande. Muchas gracias, Y Gerardo. lo primero que tuvieron que luchar contra esto fueron los padres en la educación de sus hijos, que los padres educaban a sus hijos sintiéndose orgullosos de las notas del hijo. Si las notas eran bajas, el mismo hijo era descalificado por los padres. Bien difícil el proceso. Y fíjate que yo me siento muy orgulloso porque mi padre jamás en la vida me preguntó las notas. Jamás. Jamás. A él le interesaba que yo la pasara bien en la escuela. Y yo escribí un artículo hace tiempo que decía que a mí me gustaba que me educaran como era el recreo y que me trataran como en la cantina de la escuela. Y es verdad, los recuerdos más hermosos que tengo de mi escuela son los recreos y la cantina. Y si bien es cierto, tuve unos docentes descomunales, pues yo estoy de acuerdo con que muchos de los docentes hicieron todo lo posible para que yo no fuera feliz como estudiante. Muchos de ellos. A ver, una pregunta para no cerrar esta sala sin preguntas. A tu modo de ver, Adrián, ¿cuál es el desafío más grande con base en los paradigmas de la educación industrial? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos en estos procesos de transición? Yo creo que nuestro enemigo más grande es el ego. El ego que nos hace pensar que, como decían las tontas de Molière, nadie tiene razón sino nosotras. Entonces, el pensar que tú eres el que tiene la razón. Hay que renunciar a tener la razón. Gracias. Dime, Jessica. Mi pregunta es desde tu experiencia y justo hablabas cuando decías, no sé, que a veces te dicen que eres muy juguetón o algo así mencionaste al ser Poco fácil. serio. Poco serio, exacto. ¿Cómo recomiendas a todos que estamos en esta industria a que generemos esa cultura con las empresas, nuestros clientes, etcétera, para seguir promoviendo este nivel de aprendizaje y educación diferente? Muy bien, coloca tus dedos así como para hacer un tris. Coloquen así sus dedos como para hacer un tris.
Ajá. A la cuenta de 3, hagan un tris. Ahora, ¿qué están haciendo? Yo le dije a la cuenta de 3. Nada puede más producir un cambio que tu propio modelaje. Con un gusto y un placer estar con ustedes en esta sesión. Detengo la transmisión. Gracias. Gracias, Adrián. Detengo la grabación para despedirnos. Gracias, muy Adrián. buena esta Gracias, conversación.